Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llevando y llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio vemos nuestro Señor predicando. Después de predicar, van a ir a otro lugar. Y mientras tanto, en la barca nuestro Señor, algo natural, va descansando. De repente vino una gran, dice aquí, tormenta que sacudió la barca. Nuestro Señor calmo, tranquilo, tal era la calma de él que estaba dormido. Y uno diría, bueno, nuestro Señor, él pudo haber evitado toda esta manifestación de los mares, esa agitación. Él pudo haber ya dado desde el inicio una gracia para que eso no suceda. Pero no, él permitió que haya esa tormenta. Él permitió que haya esa agitación del agua. Para después, él decirle: «Cállate», y enmudece. De ahí vino una gran calma. Si él ya sabía eso, él es Dios Todopoderoso, ¿por qué no lo evitó? Es que las cosas humanas no suceden de esa forma. Aquí, en este mundo, mientras estemos aquí, siempre hay una secuencia, hay un proceso en el desenvolver humano que tiene que darse. Entonces, él permite muchas veces que hayan dificultades, que hayan grandes tormentas en nuestra vida para que nosotros le invoquemos, para que nosotros acudamos a él. Porque el ser humano es así. Si no hay algo que incentive, la persona a veces no se mueve. Si no hay algo que lo impulse a llevarlo hacia Dios, la persona no se mueve. Eso es fruto del pecado original también. Porque nosotros debemos de tender siempre a depender de Dios. Pero lo contrario, no hacemos eso. Entonces Dios permite muchas veces esas dificultades, esas tormentas, para que nosotros nos acerquemos a Él. Y eso pasó. Dice aquí. Dice: «Las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y al mar. Le dijo: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». ¿De dónde viene ese miedo, ese recelo, esa cierta agitación? Muchas veces es por la falta de fe. Es natural que el ser humano tenga miedo. Está en la naturaleza humana. Es natural que la persona sienta momentos donde le faltan las fuerzas, tenga aflicciones. Sí, pero en ese momento hay que confiar en Dios. En ese momento
nosotros tenemos que poner en movimiento nuestra fe. Y eso es lo que recalca aquí nuestro Señor. ¿Por qué tenían tanto miedo? Hombres de poca fe. Les faltaba fe. Si tuviesen esa fe, ellos iban a conseguir muchas cosas. Iban a estar calmos, iban a conseguir todo lo que ellos habían propuesto. Pero pasa eso, que muchas veces Dios permite esas dificultades, que por lo menos ahí la persona ponga en movimiento y en manifiesto su fe. Entonces, muchas cosas en la vida no suceden, también es por falta de fe. Muchas cosas en la vida nosotros no las soportamos, no las aguantamos, es por falta de fe. Entonces, bueno, aquí la liturgia nos invita a tener más fe y confiar en nuestro Señor, ser dependientes de Él. Es lo que pasó también en toda la vida de San Juan Bosco. Estamos nosotros ahora festejando la fiesta de este santo. Este santo que desde muy joven, él ya tenía sueños, que en realidad no eran sueños verdaderos, eran revelaciones. Dios se manifestaba a él por medio del sueño. Es algo similar a San José y también a otros justos, a otros santos que vemos en la historia, que Dios se quería manifestar por medio de sueños, y eran revelaciones auténticas, no eran simples sueños. Pasó eso con José de Egipto, José, uno de los patriarcas en el Antiguo Testamento. Pasó eso con San José también, y con San Juan Bosco sucedía eso. Él de repente tenía sueños y él vio el cielo, él vio el infierno, él vio muchos acontecimientos que iban a suceder y eran auténticos, eran reales. Él también tuvo un sueño al inicio de su vida de que él quería corregir a los otros, quería golpearlos, y de ahí en ese momento Nuestra Señora le dice que ese no era el método para corregir. Y bueno, él después, al final de sus días, también él celebró una misa que demoró mucho tiempo. Demoraba, porque él estaba recordándose al final de su vida ese sueño que tuvo al inicio, que marcó su vida. Cómo era necesario para evangelizar, para ser apostolado, sobre todo para atraer a los jóvenes, es tener ese lado de bondad con ellos. Y por eso es que después, cuando él funda esta orden de él lo pone como patrono a San Francisco de Sales. Porque San Francisco de Sales, él brillaba por su bondad, él brillaba por esa serenidad. Y así fue toda su evangelización. Él también tuvo un discípulo de él, que era Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio, él estaba pasando por un lugar cerca de la iglesia, y cuando él estaba predicando, San Juan Bosco, él decía, Santo Domingo iba pensando, ¿será santo? ¿Será difícil ser santo? Él se preguntaba. Y en ese momento San Juan Bosco dice, en la prédica, el único requisito para ser santo es quererlo. ¿Por qué? Porque la persona que quiere ser santo se santifica. Entonces en ese momento fue cuando Santo Domingo Sabio decidió ser santo. Y bueno, después él murió muy joven. Y San Juan Bosco después tuvo un sueño. ¿Qué es lo que veía en ese sueño? Lo veía a Santo Domingo Sabio en el cielo. Le mostraba cómo era el cielo. Era una alegría, un contentamiento que tenía Santo Domingo Sabio, y tenían los demás que estaban ahí en el cielo por estar en el cielo. Una alegría que no hay palabras para describir. Y bueno, ahí le pregunta San Juan Bosco, ¿cómo es que llegó ahí? ¿Será por la pureza? Que Dios gusta mucho la pureza. Decía, claro, gusta mucho, pero no era lo principal por lo que llegó al cielo. ¿Será por la paciencia que él tenía? También no. Dios gusta mucho la paciencia, de esas virtudes, pero no. Entonces, ¿qué será? Y él le dijo, fue la devoción a María Auxiliadora, a la Santísima Virgen.
esa devoción fue la que lo llevó al cielo. Él le revela, eso fue un sueño, pero un sueño que eran revelaciones. Entonces, él cuenta a todos también los discípulos de él. También él tuvo otro sueño que veía el infierno. Y el ángel que lo acompañaba le hizo tocar la última puerta, o sea, la puerta menos caliente del infierno. Y cuando él, San Juan Bosco, no quería, y el ángel le cogió la mano y le hizo tocar. Y fue tal el dolor que él tuvo que él se despertó. Y él, ya despierto, sentía un ardor. Sentía como si la mano de él estuviese quemada. Y él sintió, no solamente místicamente, sino físicamente. Y así, con eso, él pudo contar a sus discípulos de que el infierno existe. Existe el cielo y existe el infierno. Y él daba todas las condiciones a sus seguidores para no ir al infierno e ir al cielo, para animarlos a la práctica de la virtud. Y así él rescató a muchos jóvenes de ir por el mal camino para que se santifiquen. Entonces San Juan Bosco es un ejemplo de formación para los jóvenes, es un ejemplo de fe. También él no tenía dinero para construir una iglesia. Y pasaba eso, de que de repente venían a cobrarles a él, y él, su confianza estaba en Dios. Le venían a cobrar por todos los materiales que se estaban usando para la construcción. Y en ese momento le dije, espere un momento. Él rezó a Nuestra Señora, salió, y en ese momento llega una persona a darle una donación. Y era justo el dinero que necesitaba para pagar. Entonces cogió ese dinero y les pagó a los que le estaban esperando y que le estaban cobrando todo ese dinero por la construcción. Y así, ¿no? Hay muchos hechos donde se ve también en él esa fe. Entonces, bueno, vamos a poner la intención aquí en esta misa por crecer en la fe, en el amor a Dios, crecer en esa confianza en Dios, como tuvo San Juan Bosco, como tienen los santos. Vamos a pedir eso en esta misa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.